Bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, permítanme excusar la ausencia del rector de la Universidad de La Laguna. Por motivos de última urgencia no ha podido venir, igual que la vicerrectora don Francisco García Rodríguez, que además es el presidente del Itinerario de Cultura Europeo Vía de Transhumancia, y nos ha encomendado transmitir un saludo muy especial como codirector de la cátedra junto a José Juan Cano de la Universidad de La Laguna, un profundo agradecimiento a Casa América por este encuentro y especialmente a Moisés Morera, que fue en realidad quien provocó el encuentro y nos incitó. Al excelentísimo director general, el estimado director también gerente, don León de la Torre y don Óscar Dávila, y como no a don Moisés Morera, que esperamos se recupere prontamente. A los honorables miembros del Consejo Rector del Patronato, estimados panelistas, moderador, colegas de instituciones académicas y culturales, señoras y señores. Es un privilegio para la Universidad de La Laguna ser coorganizadora de este conversatorio. Desde Tenerife, situado en Canarias, en el corazón del Atlántico, espejo, como diría Moisés Moreira, o kilómetro cuadrado, que dice nuestro compañero José Francisco, de América en Europa, la Universidad de La Laguna mantiene una vocación americanista y por ello celebramos cada encuentro que nos permite reforzar nuestros lazos. Citando a un autor canario, Millares, en una revista que se llama Pella de Ofio, un canario es un europeo nacido en África que vive en América. Agradecemos sinceramente a Casa América por su liderazgo en impulsar y acoger el diálogo, los territorios americanos y su dimensión patrimonial en esta magnífica sala Miguel de Cervantes. Su dedicación es clave para constituir la visión de un mar de conocimiento compartido, que fue el lema utilizado en el segundo Campus América, celebrado en la Universidad de La Laguna, concepto que bien define nuestra colaboración. Un mar que nos une, que no nos separa. El tema que nos convoca hoy es de vital importancia, la compleja relación entre el territorio, patrimonio y desarrollo en América. Como universidad, reconocemos que el patrimonio natural y cultural no es solo objeto de estudio, sino el motor de la identidad y cohesión social. Este conversatorio no es un evento aislado, sino que culmina en la culminación de un trabajo conjunto que se apoya en la labor continuada de nuestra cátedra cultural y del Itinerario Cultural Europeo, que tenemos el gusto y el placer de compartir en muchas actividades y codirigir con José Juan Cano. Y es el resultado de una fructífera red de alianzas que hemos ido tejiendo a lo largo del último decenio, como mínimo. Hemos escuchado valiosas experiencias políticas y estrategias que vinculan la conservación con el desarrollo territorial y el turismo sostenible. Estos son precisamente los ámbitos de estudio y la acción de la Universidad, que la Universidad de La Laguna promueve activamente en sintonía con las instituciones aquí representadas, como es ICOMOS, que nos acompaña el presidente y moderador, la Organización de Estados Iberoamericanos y nuestra querida cátedra de la hermana de la Universidad de Zacatecas. Esta jornada complementa de manera perfecta los debates que en el ámbito del segundo Foro Iberoamericano sobre Patrimonio, Desarrollo Territorial y Turismo celebramos recientemente en Tenerife y Gran Canaria, y con este acto culminamos dicho foro. Las reflexiones generadas aquí, con la alta calidad de los ponentes, doña Dayuma Guayasamín Ortiz, doña Julia del Castillo García y don José Francisco Román Rodríguez, bajo la coordinación o dirección de Juan Carlos Molino Gaitán, son fundamentales. Contribuir también a la agenda académica del Congreso Internacional Mundiacult, celebrado en septiembre de 2025 en Barcelona, uno de cuyos objetivos es generar una propuesta de la Academia hacia Mundiacult 25. El futuro del patrimonio cultural necesita esta mirada integradora que se ha fomentado hoy. También tuvimos el gusto y el placer y el honor de coordinar un seminario que se está realizando todavía. Reiteramos nuestro más profundo, sincero agradecimiento a Casa América por su compromiso como socio estratégico, por ofrecer la plataforma necesaria para que este diálogo entre Europa y América se desarrolle. Desde la Universidad de La Laguna aplaudimos el éxito de esta iniciativa y reafirmamos nuestra voluntad de seguir colaborando en la construcción de nuevas rutas de acción que garanticen el futuro sostenible para el patrimonio iberoamericano. Muchas gracias. Bueno, pues creo que me toca a mí, ¿no? Lo primero, agradecer a Casa América esta oportunidad de poder comentar y reflexionar, aunque sea solamente a nivel no nos daría tiempo
suficiente para debatir todo lo que puede ser aquí, pero el hecho de estar aquí con 3 países como Guatemala, ¿no?, Ecuador y México, que para nosotros desde ICOMOS es muy, muy importante esa relación con América y en este caso España, ¿no? Tenemos relaciones en ese sentido bastante fructíferas y colaboramos muchísimo con otros comités internacionales y nacionales de América en este sentido de protección del patrimonio. Como he dicho, el primer agradecimiento a Casa América y a Moisés, que también lo conocemos de alguna manera y siempre se ha brindado a este tipo de jornadas y está muy involucrado con el tema del patrimonio. En segundo lugar, a la Universidad de La Laguna y en tercer lugar, yo creo que, bueno, a vosotros como amigos, el poder encontrarme otra vez con todos vosotros, que siempre ha sido un placer, y a los asistentes que están aquí, que de alguna manera yo, como estamos un poquito más en familia, sí que podemos abrir el debate y dialogar y poder reflexionar sobre algún punto que hemos creído que es importante, ¿no? En ese sentido, vamos a trabajar con una compleja relación entre territorio, patrimonio y desarrollo, por lo menos lo vamos a tocar un poquito, y nuestro propósito, de alguna manera, es identificar desafíos, compartir experiencias y reconocer oportunidades para gestionar y valorar el patrimonio natural, tanto el patrimonio natural como el histórico como el cultural de nuestros territorios. En definitiva, el patrimonio cultural, que ahora el término de patrimonio cultural es amplísimo, como bien conoce algunos representantes. Bueno, todos estamos trabajando en ese tema y sabemos la amplitud y lo complejo que ahora mismo se trabaja con el patrimonio cultural, ¿no? Y reitero, agradecemos la presencia de todos y todos los que estáis aquí y que nos acompañan, y sobre todo nos ayudará de alguna manera estas reflexiones para delinear algún tipo de nueva estrategia y criterios para la protección definitiva y de salvaguarda y de nuestro patrimonio cultural. Perdón. Yo sí que últimamente, y quiero que de alguna manera lo enfoquemos mucho en la determinación y en cómo podemos identificar los valores asociados a todo este tipo de patrimonio. Porque, en definitiva, conocer esos valores son los que nos van a permitir proteger y salvaguardar el patrimonio. Pero si no lo conocemos, realmente, oye, el patrimonio es bien. Vosotros vais a hablar de eso, pero nosotros sí que estamos últimamente trabajando sobre valores. Valores que, en definitiva, van a fijar criterios de salvaguarda y criterios de cómo hay que actuar para proteger esos valores. Y, sobre todo, esos valores, identificarlos con la sociedad, ¿no?, con la colectividad. Y bueno, y ahí trabajaremos un poquito el tema educacional, etcétera, y cómo podemos llevar a reconocer esos valores desde el colectivo y, sobre todo, también identificar los hitos que están protegiendo, que defienden el colectivo como patrimonio, ¿no? Bueno, la presentación de los ponentes ya muy divinamente lo ha dicho Felipe, pero bueno, tenemos 3 amigos del patrimonio, diría yo, muy implicados, yo os conozco desde hace ya tiempo, y muy implicados en la defensa del patrimonio. Elia, arqueóloga de Guatemala y que es presidenta del Comité Académico de Turismo de Guatemala, y Julia, y también es la vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Galilea, presidenta de la Red Internacional de Investigación y Patrimonio de Turismo y Desarrollo Sostenible de Guatemala. Mi amiga Nayuma, arqueóloga, me he confundido ahí, del Instituto Metropolitano del Patrimonio de Ecuador y encargada de la gestión del patrimonio cultural arqueológico del distrito y museo de Sitio, ¿vale? Y bueno, y lo poco que nos hemos encontrado en estos días, también planteando algún problema que
de gestión patrimonial que ha salido y que tienen los mismos problemas de alguna manera que nosotros tenemos aquí. Y estaban a partir de... Yo es que soy muy franco a la hora de hablar y a la hora de expresarme con anécdotas, ¿no? Pero que José, me dice, oye, tenemos que ayudarla porque tiene un problema de hacer un plan de gestión y a ver cómo podemos hacer ayudarla desde España algún tipo de plan de gestión y tal. Bueno, tenemos a Sergio aquí también, que nos echará una mano en ese sentido, y aprovecho la ocasión para decirle, en su departamento hay gente que trabaja esos planes también y que podemos colaborar. Ya estamos haciendo el primer enlace, ¿no?, entre América y España, ¿no? Y eso lo está lo está propiciando la Casa América, que por lo tanto ya tenemos un resultado positivo. Y José Francisco, yo no te voy a hacer ninguna presentación, es un sabio y un profesor en ese sentido de que... Por el bastón, ¿no? Sí, bueno, por el bastón no será, pero bueno, el bastón te ayuda de alguna manera, en todos los sentidos, en la forma de andar, pero también en si alguien se puede desviar del camino, pues tiene alguna herramienta para llevarlo al sitio. Pero bueno, sorprendente, doctor en historia. A mí lo que más me gusta es que haya sido doctor en historia americana por la Universidad de Sevilla, todos los años que estuviste en Sevilla haciendo tu doctorado, ¿no? Es decir, que conoces perfectamente la historia de España, pero también como la historia de América, ¿no? Y cómo esos enlaces son tan profundos y que desgraciadamente no conocemos la historia lo suficiente para tener una idea clara de lo importante que ha sido esta, como has dicho tú, la unión entre dos continentes, pero que está el mar, pero que tal unión está ahí. Bueno, habéis visto que me enrollé un poco de más, no lo tenía previsto, pero bueno, la idea sería, en principio, si os parece bien a todos vosotros también, hacer una ronda de preguntas como muy, muy sencilla, que cada uno dé su aportación, bueno, y su forma de ver las cosas, y bueno, y son preguntas como muy sencillas, no os asustéis, por favor. La primera, ¿empezamos por el doctor o empezamos por ti, el arqueólogo? Bueno, el doctor, que puede ser que hable de más, ¿no? Es decir, que tienes como unos 5 o 10 minutos aproximadamente, ¿no?, para que no alarguemos, pero bueno, la pregunta sería, ¿cuáles son, desde tu experiencia, los principales desafíos que enfrentan los territorios americanos, en este caso respecto a la gestión de su patrimonio? Muy bien. Pues muchas gracias, querido Juan Carlos. Agradecer en principio a Casa de América el acogernos, el ser un foro impresionante para desarrollar este conversatorio, a la Universidad de La Laguna, por supuesto, con la cátedra patrimonial que han desarrollado y que están trabajando con tanto esfuerzo para que establezcamos conexión en ambos lados del Atlántico. Mis colegas, compañeras, amigos del Ministerio de Cultura, con Sergio Ortega, don Eladio Fernández Galeano, del Instituto Europeo de Actividades Culturales, y Luis Miguel, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los menciono con esa especificidad porque realmente para muchos de nosotros estar en este foro sí es un acontecimiento histórico. Sí. Porque, como bien decías, a lo mejor son pequeñas cosas que van dejando huella, y un problema que efectivamente tenemos en todo lo que es este proceso de comunicación entre ambos lados del Atlántico. Eso desde el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX hasta el presente, ha sido una serie continua de interrupciones, de tropezones, de momentos de coincidencia, etcétera, y que esa condición no ha sido ajena a los temas del patrimonio cultural. Tratando de dar una respuesta y muy puntual por el tiempo a lo que me comentas, querido Juan Carlos, ¿cuáles son los principales desafíos? Miren, sin duda alguna, el principal desafío que tenemos
con distintos niveles de retraso en ambos lados, es la formación de capacidades. Cuando decimos formación de capacidades, estamos hablando de personas que sean capaces de investigar, de desarrollar la docencia, de hacer extensiva la actividad que se está llevando a cabo y tener un nivel de acceso a nivel de difusión que, por ejemplo, podría impactar absolutamente en todos los niveles de la sociedad. Eso no está ocurriendo en ambos lados del Atlántico. España tiene un altísimo desarrollo en muchos ámbitos, pues tan así que a nivel de patrimonio mundial, España está en los primeros lugares entre los tres primeros países de bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial. México en concreto está con 35 bienes, nuestro país, y hay otros bienes que están en Guatemala, como el último que inscribieron Tacalica-Baj, o ciudades como Cuenca y Quito en Ecuador, y así hay una gran cantidad de bienes, y el tema es, ¿quién sabe preparar esos expedientes? ¿Dónde nos profesionalizan para tomar criterios, indicadores, desarrollar iniciativas, etcétera? Y esa formación de capacidades pues está haciendo impacto en distintas partes del mundo y hay bienes que se están destruyendo de manera irreversible porque a veces ni siquiera hay la capacidad de visualizar lo que se conoce con el nombre de valor universal excepcional. En la Convención de 1972 de la UNESCO, en sus considerandos, dice que cuando uno solo de estos bienes se pierde, es un empobrecimiento nefasto en la memoria de la humanidad, como si fuera una amputación cerebral. De ese tamaño es la pérdida de uno de estos bienes. Por eso la formación de capacidades es urgente y prioritaria. Y aquí, pues obviamente que en el campo iberoamericano, la suma de esfuerzos en ese ámbito sería prioritaria, buscar alternativas. El segundo elemento que me parece que es parte de estos retos es que no hay todavía un proceso de apropiación social del patrimonio por parte de las comunidades. Cuando decimos eso no quiere decir que los bienes no sean de las comunidades, no, sino que el uso real en términos de educación, en términos de desarrollo de políticas sociales, en términos del desarrollo de economías, etcétera, todavía no está inserto en el tejido social porque durante 50 años, si gustan más años, 70 quizás, el llevar a un lado la protección del patrimonio parece que expropió a las comunidades la capacidad de incidir sobre él. ¿Qué beneficios tuvo esa aparente expropiación? Pues el resguardo de miles de bienes que estuvieron a punto de perderse. Yo creo que nos contaron una historia muy impresionante de esta misma Casa de América, que en un momento estuvo a punto de perderse y que en la década de los 80 el Ministerio de Cultura dice, perdón, es un bien que tiene interés cultural y entonces sí ya cobra otro cariz. El tema es, desde esta perspectiva, cómo hacer para que ese patrimonio efectivamente vuelva a funcionar en términos de un desarrollo humano integral para lo que es las comunidades en donde ese patrimonio ahí se encuentra. Y finalmente, que la tarea del patrimonio cultural y natural el día de hoy reclama sin duda alguna un esfuerzo de primer nivel en donde las estructuras político-administrativas de nuestros países, desde presidencias de la República, ministerios, secretarías de cultura, ayuntamientos, gobiernos provinciales o estados, como les llamamos en México, que ahí haya una decisión de convertir la cultura en un bien público global, como lo definió Mondiacult 2022, la cultura es un bien público global. Y ahí necesitamos que también la empresa, en ese sentido, esté vinculada para que justamente desde el emprendimiento y desde las comunidades se pueda pensar una reactivación de fondo para hacer de la cultura una estrategia de supervivencia. Yo creo que el punto de partida desde la definición que dio Mondiacult 2022 es que la cultura y el patrimonio cultural no son propiedad del Estado. Quizás siempre lo hemos sabido, pero que se haya dicho con esa definición la cultura es un bien público global, le quita el carácter ideológico, le quita el manejo politizante, le quita absolutamente
cualquier condición de ese tipo, salvo la reivindicación de lo humano hecho estrategia para sobrevivir, y eso es la cultura. Pues nada, José Francisco, gracias. Yo solamente comentarte una cosilla. Con el segundo punto, en cuanto a la sociedad, a nivel mexicano, todo lo que es el patrimonio de la Iglesia es del pueblo, ¿no? Sí. Y yo experimenté personalmente la conexión que tiene el pueblo con ese patrimonio después de los terremotos. Sí. Es decir, el patrimonio allí, los que defendían el patrimonio era el pueblo, Sí. era el pueblo. Y habían carteles que incluso el pueblo decía, esta iglesia no se derriba. Claro. Y ellos estaban allí. Con lo cual, pues también había una cosa como muy curiosa, afectó muchísimo al patrimonio mundial y claro, había destrucciones por encima del 60%. Entonces, se planteaba un debate muy importante allí, cómo se interviene en un edificio de patrimonio mundial con unos valores que tú has comentado, unos valores excepcionales y que han podido perder. ¿Cómo se interviene ahí? ¿Qué criterio? Y qué difícil es tomar esa solución. Con lo cual, de alguna manera, se conecta el segundo punto que tú has dicho con el primero en los reconocimientos de valores. Es decir, la actuación que se pueda realizar ahí viene determinada por los valores excepcionales que en algún momento pueden perder, pero también los atributos, no nos perdamos de los atributos que son también muy importantes. Pero sí que hago esa puntualización de cómo la sociedad, en este caso, el pueblo, defiende el patrimonio porque es suyo, ¿no? Claro. Bueno, Yuli. Gracias. Bueno, un agradecimiento a todos. La verdad es que hemos tenido 10 días por lo menos hablando y discutiendo sobre este tema tan importante que nos atañe no solo aquí en este lado del charco, como dicen mis amigos canarios, sino especialmente a nosotros allá, pues que contamos con diferentes oportunidades y una diferente visión. Yo coincido muchísimo con José Francisco en cuanto comenta el tema de formación de capacidades, y es que es un tema muy delicado, porque hace poco comentábamos, ¿verdad?, que qué estrategia podemos utilizar desde el área educativa, desde primaria, secundaria, nivel universitario, para poder fomentar en la población ese sentido de pertenencia hacia lo que es nuestro, hacia nuestros saberes ancestrales, hacia nuestra gastronomía. Y definitivamente la única herramienta que podemos tener y de la cual echar mano es la educación. Sin embargo, creo que también es importante el manejo de la sostenibilidad social y la participación ciudadana. No podemos pretender esa apropiación de nuestro patrimonio material o inmaterial sin tomar en cuenta la participación ciudadana. Ellos son los dueños del patrimonio, como bien dijo José Francisco, y aparte de esa formación técnica que deben de tener en cuanto a manejo turístico, si ustedes quieren, también deben de ser respaldados a través de esas herramientas históricas que deben de conocer para poderse apropiar de ellas. Luego nosotros pues también he identificado el tema de la gentrificación, ¿verdad? Este desplazo de las comunidades por el desarrollo inmobiliario. Particularmente históricamente hemos visto el desarrollo económico en función de la tala, de la depredación y de la expoliación de los recursos, cuando no debería ser así. Estamos convirtiendo nuestras ciudades en ciudades en donde ya no hay ciudadanos nativos. Todo el mundo se desplaza a las periferias para poder sobrevivir de ese caos que muchas veces el turismo genera, ¿verdad? Que es un turismo, una masificación de turismo que pues vemos las consecuencias de este lado del charco y el nuestro también allá. Así que creo que eso pues podría evitarse gestionando un plan
que lleve a un ordenamiento territorial emergente, que venga desde abajo, desde la comunidad, implicando a todos los sectores, sociedad civil, la comunidad local, los ayuntamientos locales, el Estado, y no desde arriba hacia abajo, de manera ascendente, porque no funcionan esos modelos. No funcionan ni aquí ni allá. También creo aspectos importantes, por ejemplo, para el caso de Iberoamérica, que somos una zona vulnerable, con riesgos de inundaciones, con riesgos de sequía. Lamentablemente también no tenemos un Estado que garantice las condiciones ideales para que las poblaciones florezcan. Entonces, a pesar de que somos una región privilegiada, con un clima privilegiado, recursos hídricos, no se imaginan. Yo le comentaba, no sé a quién del público, que en Tacalicavaj, que es el último patrimonio mundial declarado por la UNESCO en septiembre del 23, está conformado por 10 terrazas. Es un sitio arqueológico prehispánico, del preclásico, es verdad, del preclásico. Pues en las 10 terrazas hay como 8 fincas de propiedad privada, y uno de los propietarios cedió 2 terrazas de 22 manzanas de terreno para poderlo implementar. Pero en la terraza 6, por ejemplo, en un terreno de 70 hectáreas, 10 nacimientos de agua. Y yo cuando veo allá en Canarias la falta de agua y la falta de ese recurso tan vital para las plantaciones, es que de verdad es ilógico que, siendo un país tan rico, nosotros tengamos zonas en el área urbana, en la capital, en donde el agua potable no llega. Entonces hace falta esa sensibilización hacia las autoridades y hacia nuestro Estado y hacia nuestras comunidades, como bien dice José Francisco, en luchar por lo que les pertenece, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Te toca. Coincido con mis compañeros, gracias. Pero eso no vale, eso no vale. Es que todos tenemos el mismo problema. Claro. Sí, bueno, me uno a los agradecimientos a las autoridades, de verdad, y a todos ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por permitirme compartir un poco la experiencia que hemos tenido desde Ecuador. Voy a hablar desde la parte institucional, que justamente es lo que me corresponde a mí. Tenemos varios desafíos desde la institución. Coincido completamente con José Francisco y con Julie. El primer gran problema que tenemos es justamente esta falta de conocimiento de nuestra riqueza cultural, de empoderarnos de todo lo que somos, de lo que tenemos, de nuestra identidad, de nuestro mundo prehispánico. Y todo esto hace que un territorio que no lo conocemos no lo podemos valorar. Y aunque suene cliché, si no lo valoramos no lo podemos proteger. Y este desafío es mucho más grande el que tenemos nosotros, que es justamente intentar llegar a las escuelas, a los colegios, para fomentar esta cultura en los niños, que aprendan a valorar nuestra identidad. Y es justamente, siempre comento en las charlas, cuando vamos por la calle y preguntamos a 10 personas, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? 9 de las 10 personas nos dicen, bueno, somos incas. Son niños, son adultos, somos incas. Y bueno, los incas hacen parte de nuestra historia, pero son los últimos 70 años antes de la llegada de los españoles. Antes de los incas tenemos 10.000 años de historia, desde las sociedades cazadoras recolectoras, pasando por las sociedades formativas, en donde empieza la agricultura, la cerámica, y la gente no conoce, y eso también es falla de la institución, porque hay una falta de institucionalización en este territorio, en la ruralidad, en el campo, que hace que no conozcamos quiénes somos. Y también, bueno, es esta falta también de conocimiento de los funcionarios. Muchas veces pecan de estar simplemente a hacer proyectos desde la oficina, no salen a campo, no conocen su territorio, entonces los proyectos que plantean no sirven de nada, porque no responden a la realidad de la sociedad, a las necesidades de las comunidades que tenemos. Y bueno, puedo decir algunos otros desafíos, algunos otros problemas que hemos encontrado, que son muy puntuales, como por ejemplo
en Ecuador, y estoy segura que ustedes también, los cambios de autoridades políticas, que es muy reiterado. Se cortan los proyectos que tenemos, los lineamientos de trabajo, y es empezar desde cero nuevamente. Entonces, eso también es un gran desafío, un problema, y bueno, y eso hace que no haya una política pública, y como les digo, una política pública fuerte y real, sobre todo, que sea consciente de las necesidades de las comunidades, y que incida sobre todo en lo que llamamos una educación cultural, que eso es lo que nos falta mucho. Pues muchísimas gracias, Dayuma. Bueno, a mí no sé si me toca hablar del caso español como tal, pero bueno, coincide prácticamente en cada uno de lo que habéis comentado vosotros. Yo, personalmente, lo que sí que he hecho de menos es el punto primero, en cuanto a la formación de capacidades, lo considero básico, y sobre todo el conocimiento por parte de la sociedad a nivel de educación de lo que es el patrimonio. Yo pongo otro ejemplo. Si yo le pregunto, hay 15 ciudades de patrimonio mundial en España, ¿no? Ponemos un ejemplo cualquiera, pequeña, como pueda ser Úbeda o Baeza. Si yo le pregunto a cualquier nativo de la zona qué valores excepcionales tiene reconocido para ser patrimonio, yo creo que muy pocos me podrán contestar, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que nos toca a nosotros trabajarlo y que sepan qué valores, cómo se reconocen, qué atributos, pero aparte de todo, otros valores que van acompañando a los bienes. Si lo conocen, podrán defenderlos, y conservarlos. Si no los conocen, no los pondrán. Yo estuve hace poco en otra ciudad, no voy a decir pequeña también, donde la clase era clase a profesionales de turismo, es decir, para enseñar la ciudad y tal. Y claro, yo le comentaba, si no os conocéis los valores del bien, difícilmente podréis enseñar esto en condiciones. Y creo, es que eso no nos lo enseñan nosotros. Digo, pero vamos a ver una cosa, ¿tenéis un convento aquí de monjas? Dice, pues sí. ¿Y hacen dulces? Digo, pues lo normal que sí. Bueno, pues ya tiene el olor, es una forma de identificación, de identificar el monasterio. Pero hay otro, que puede ser el silencio. El silencio. El silencio, pues sin esos dos hitos, de alguna manera, esos dos valores que van asociados a ese convento, pues yo creo que son importantes, que el turista, el guía turista que va a enseñar el edificio, tiene que conocerle, porque lo va a hacer de otra manera, totalmente diferente. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros de nuestra organización trabajamos en eso, y yo lo pido, vamos, a toda la gente que está trabajando en patrimonio. Y sobre todo tú lo has tocado, el tema de la formación. Lamentablemente el tema de la formación de los técnicos que ahora trabajan en patrimonio, si tienen que identificar valor, te preguntarán, ¿y qué son los valores? Entonces, ya empezamos mal. La universidad también es culpable en ese sentido, porque los profesores están encerrados también en su mundo y no conocen todo este tipo de cosas que son fundamentales, y se tienen que nutrir de gente que viene de fuera a abrir las ventanas y ver la realidad. Y yo creo que ahí también podemos decir que yo acabo de conocer un máster de patrimonio de una universidad que se ha cerrado por falta de alumnado. Digo, eso es lamentable. Tenía que ser al revés, ¿no? Claro. Sí. Entonces, esos temas son los que tenemos que luchar, los que estamos aquí para conseguirlo. Bueno, veis que me enrollo, de alguna manera he contado lo de las monjas, pero bueno, venía al caso. Pero la otra pregunta sería, que ya entra como muy directo, ¿no? Todo el tema le echamos muchas culpas a los urbanistas, ¿no? Y entonces, en este caso, las urbanización, y sobre todo también la emigración y el cambio climático, que lo habéis tocado por encima, están tensionando las relaciones entre el territorio y el patrimonio.
como el profesor, el maestro, lo veo con ganas, te lo pregunto a ti primero y después lo terminamos con él. Bueno, yo lo voy a llevar a mi terreno, que es arqueología en Quito, para contestar. En Quito la urbanización está poniendo en peligro muchísimo la cuestión del patrimonio, los sitios arqueológicos en general. Como ejemplo, el IMP se encuentra realizando justamente, mi institución, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, estamos haciendo la actualización del inventario de sitios arqueológicos. Hemos registrado en todo el distrito más de 1.500 sitios arqueológicos hace 15 años. Estamos viendo en dónde están, vamos con el GPS y simplemente ya han desaparecido o están desapareciendo. Ya sea porque los dueños de los terrenos en donde se encuentran los sitios arqueológicos los quieren borrar del mapa, y la otra que es todavía más triste, igual, es por la falta de conocimiento de este patrimonio, lo que se traduce en una falta igual de empoderamiento. Por un lado tenemos un territorio que avanza así urbanísticamente y demográficamente, pero que está poniendo en peligro el patrimonio, y es justamente esta falta de conocimiento sobre la riqueza de un sitio arqueológico, sobre cómo poner en valor ya sea un montículo de tierra que está en mi propiedad o restos de cerámica que se encuentran en el suelo, entender toda nuestra riqueza cultural, nuestros 10.000 años de historia, cómo puedo poner en valor, pero son problemáticas que justamente estamos intentando sacar adelante a través de proyectos, como les digo, proyectos reales, proyectos que respondan a estas necesidades. Y como decía Julie, no una institución que sabe más que la comunidad, sino una relación horizontal, una retroalimentación de las comunidades, que son las que más saben dónde está el patrimonio cultural, y la institución sí con una metodología pero que pueda ser discutible, que pueda ser puesta sobre todo en relación a las comunidades. Como siempre digo, la arqueología es una ciencia social y se debe a su comunidad. Yo no entiendo la arqueología si no estoy dentro de las comunidades, veo cuál es el problema, cuáles son sus necesidades y cómo puedo poner en valor estos sitios arqueológicos y también retribuir a la comunidad con esto. Bueno. Julie. Yo ya hubiera querido ser arqueóloga como Dayuma, pero mis papás me dijeron no, como a todos, a muchos, ¿verdad? Bueno, yo creo que uno de los problemas principales, voy a hablar del caso de Guatemala, es el tema de la construcción el tema de las ciudades construidas sobre ciudades prehispánicas, como es el caso de Caminal Juyú, tú lo conoces, ¿verdad? Era una ciudad que anteriormente abarcaba el tamaño de la ciudad de Guatemala, casi, y se ha centrado en un montículo de, no sé, cinco manzanas de repente, y alrededor toda una serie de proyectos inmobiliarios que no vienen de ahora, realmente no vienen de ahora. No le voy a echar la culpa a los urbanistas ahora, ¿verdad? Sino esto viene desde los años 60, de los años 50, en donde no se ponía en valor ese patrimonio. Y creo que eso pues conlleva una serie de problemas como la contaminación visual, el crecimiento desordenado. Por ejemplo, tenemos también un crecimiento desordenado en varias partes de Antigua Guatemala, en la segunda capital de Guate, que podría decirse que es Quetzaltenango, Xela. Y creo que eso también nos lleva al colapso de los servicios que a la comunidad se dan, ¿verdad? Ese hacinamiento, esa falta de luz, esa falta de agua, que creo que es fatal para nuestras comunidades. Luego creo que también hay algo que afecta es el tema de la migración. Nosotros tenemos muchos migrantes y eso hace que esa arquitectura vernácula que debería de conservarse en todas las ciudades no se cumpla. En el caso del altiplano occidental, vemos construcciones que en Guatemala principalmente eran de adobe con paja y techo de teja,
Y ahora, si ustedes van a ver, son ventanas con cristalería azul, de concreto, paredes Aluminio. blancas, ajá, y aluminio, sí. Entonces, todo ese paisaje que pues identificaba esa región del país y del altiplano se extinguió. ¿Y eso debido a qué? A que no tenemos un reglamento de construcción que oriente al rescate de ese patrimonio, pues que debería de estar resguardado, ¿verdad? Y también contribuye al tema de los asentamientos precarios, ¿verdad? Personas de escasos recursos que migran de una región a otra buscando un trabajo digno, un proceso de educación digno para sus hijos, se van asentando alrededor de las ciudades mayores y pues eso también afecta. Luego, la vulnerabilidad física de nuestro territorio, pues que obviamente pone a nuestro patrimonio natural y cultural en riesgo. Dos casos específicos, uno en el de la biosfera maya, donde las fronteras agrícolas han ido avanzando y han ido destruyendo parte de ese patrimonio, que aún ahora con el tema de tecnología, pues yo creo que hasta la historia ha cambiado. Se han identificado más de 600,000 ciudades y montículos, pues que eso no estaba documentado recién hace un par de años, ¿verdad? Y situaciones que con el correr de esas fronteras agrícolas exponen estos sitios arqueológicos y se prestan también a saqueos, ¿verdad? Saqueos, sequías, incendios y pues, ¿qué les puedo contar? También a un estrés hídrico, porque en el área del norte del Petén, a pesar de que es tan rico nuestro país, en el área de Petén sí que hace falta agua y no hay suficiente recurso para todas estas comunidades que tanto lo necesitan. Gracias. Pues sobre este tema, yo creo que sintetizo en 3 aspectos: el peso de la urbanización, el peso incluso de lo que es cambio climático y migración en torno a todo este punto. El primero, yo creo que hay que reconocer que llevamos ya quizás 2000 años con un patrón de construcción de ciudades que heredamos del mundo grecolatino y que ha tenido una capacidad de modelar el paisaje y adecuar el territorio, y que de hecho ha construido una gran alternativa para la supervivencia, la agricultura, a partir de la domesticación de animales, el sistema de comercio de corta y larga distancia, etcétera. Pero dependiendo de la población, dependiendo de las condiciones políticas, etcétera, pues hay lugares en donde se ve que ese modelo se está debilitando, si no es que agotando, y nos coloca frente a problemas que tienen que ver con hambrunas, que tienen que ver con asimetrías, que tienen que ver con todo un conjunto de factores que hasta en sus partes más esenciales, como es la conservación de monumentos, se está deteriorando y de una manera irreversible. Creo que ese es un primer punto en el que hay que pensar en torno a nuestro presente. ¿Qué tipo de ciudades requiere para que de repente satisfagas que en la ciudad de Antigua Guatemala, en uno de los domingos de Cuaresma, llega 1 millón de visitantes? Y esa parte de la ciudad de Antigua Guatemala, o esa ciudad que está totalmente empedrada, se ve pero inundada, no hay forma de dar un paso. Imaginemos 1 millón de visitantes, que cada uno compra su botella de agua, y el tema es hacia dónde va a ir esa botella de agua una vez que se consuma. Y eso pensando en todas las demás necesidades, la escala que van a tener. Luego está el dato de un concepto, y este es el segundo elemento, que en determinada forma vino a sesgar el carácter del concepto ciudad y encerrándolo en el concepto de centro histórico, desdibujó por completo la integridad del poblamiento urbano, de todo lo que han sido todos estos espacios que desde 1493 se han ido fundando en las islas y en el continente americano.
cuando concentramos la idea de que hay un centro histórico, todo lo demás que es, le llamamos muy elegantemente zona de amortiguamiento, zona buffer, pues el área de los miserables, es el área de la que no lleva los presupuestos estatales, es el área donde empieza a concentrarse la marginación y en consecuencia la violencia, etcétera, etcétera. Y ahí necesitamos pensar en otra muy importante metodología que planteó la UNESCO en el año 2011, que es la de concepto urbano histórico, en donde hay que ver toda la estructura de ocupación. Madrid, pues en Madrid no hay un centro histórico y en función de ese centro histórico todo lo demás está visto así que pues ahí se va y ahí se queda. No, hay una correlación en los sistemas de transporte, en la infraestructura de superficie y la de subsuelo, en la manera en cómo se habitan, se distribuyen, se dan los roles de comercio, etcétera. Y yo creo que esa parte tiene ahí muchísimo que ver justamente el pensar ya en la ciudad no como centro histórico y áreas de amortiguamiento y áreas marginales, sino como espacio urbano histórico. Por definición, toda ciudad es histórica, igual que toda forma de habitación en el campo. Y finalmente, concluyo con lo siguiente, y qué bueno que hay aquí compañeros geógrafos que nos pueden ayudar a entender el tema del territorio. El territorio no nos lo da la naturaleza. No hay territorios naturales, hay entes naturales que existen como tal y que es el ojo, la mano, la acción, la cultura, el periodo histórico, los que van diciendo que es territorio y que no es territorio. ¿Por qué? Porque territorio es la parte del mundo que vamos formando. Y en ese sentido el territorio es el espacio que culturalmente hemos ido construyendo para sobrevivir en un determinado momento de la historia, bajo ciertas condiciones, etcétera. Nuestro problema es el día de hoy, qué territorios estamos habitando, cuáles son las fuerzas que inciden en esos territorios y hacia dónde queremos conducir o por lo menos anhelar que por ahí transiten las posibles transformaciones de ese territorio. Cuando decimos cambio climático y pensamos que el cambio climático es no cortes un árbol porque va a producir tal efecto, perdón, cambio climático tiene que ver incluso con las normas de comercio, tiene que ver con las prácticas sociales para facilitar la movilidad en los espacios urbanos, tiene que ver con 1000 factores y absolutamente todos, como hechos culturales, tienen su correlación en la naturaleza también. Entonces, quizás ahí valdría la pena que fuéramos viendo esa posibilidad de analizar el territorio en esas dimensiones. Y yo creo que eso es uno de los grandes logros que se están produciendo justamente con la Cátedra de la Laguna y que ahí queremos nosotros colgarnos como escuderos con ellos en la cátedra que tenemos en la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Necesitamos pensar el territorio en la complejidad para que desde la arqueología, la antropología, la historia, incluso la arqueoastronomía, sea parte de todo este proceso. Ahora resulta que nuestras casas son extremadamente calientes porque no calculamos dónde están las corrientes de aire que naturalmente existen en nuestras ciudades y se llega el frío del invierno y recibimos unas corrientes de aire fantásticas que nos hielan peor todavía y que cuando es verano estamos como elotes en brasero, dando vuelta o como pollo rostizado y no hay forma, nada más porque no le hacemos caso a esa construcción del territorio de acuerdo a nuestras necesidades. Gracias, José. No, bien. Gracias. Ahí me ha venido a la mente un par de cosillas. Una, y ya que tenemos aquí a alguien del Ministerio de Cultura, hay un libro que trabaja todo este tipo de cosas, que creo que lo tenemos que poner encima de la mesa, que es el Libro Verde del Patrimonio Cultural, que de alguna manera está analizando todo este tipo y que está ahí una herramienta y que habla de todo esto y tenemos que llevarlo a... Y es un libro, yo creo que puede ser un libro totalmente vivo que tiene que ir modificándose según las circunstancias. Sí. Pero en definitiva, yo creo que en lo que estamos hablando, sí, estamos hablando de cambio climático, pero en definitiva son amenazas, ¿no? Son amenazas. Y entonces, identificar la amenaza es relativamente fácil, ¿no? Pero yo creo que hay que estudiar la vulnerabilidad que vas a tener tú en tu propia ciudad, en tu propio edificio, porque de esa manera tú vas a identificar los riesgos que tienes, ¿no?
Y si trabajas la vulnerabilidad, vas a amortiguar el riesgo, pero va en definitiva en el conocimiento. Entonces, otra de las palabras claves, yo creo que en patrimonio, que hay que tener por encima de todas, que es el conocimiento. Sin conocimiento no vamos a ningún lado. Entonces, esa es una de las palabras fundamentales. Bueno, pues en esta historia que estamos montando, pero algo habrá bueno, ¿no? También, ¿no? Y claro, yo creo que sí. Bueno, la pregunta sería que en cada país, o en este caso, qué tensiones o conflictos emergen entre la conservación del patrimonio, sobre todo, y lo que estamos trabajando sobre el desarrollo económico. Julie. A ver, yo he identificado dos. Para el tema que acabamos de discutir sobre la gestión del Estado en función de aquellas propiedades que están dentro del núcleo patrimonial o están declaradas patrimonio, creo que en nuestros países todavía faltan esos incentivos para los dueños de esas propiedades. Ayer Sebastián en Galdar nos mencionó un caso concreto, el tema de la restauración del último museo en donde estuvimos, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero eso en nuestros países no se da, por falta de fondos, porque no se asignan partidas presupuestarias, porque gracias a Dios la cooperación internacional, muchos de los cooperantes internacionales se hacen cargo de restauraciones de patrimonio importante, como el del Gran Jaguar que hizo AECID justamente. Creo que nos hace falta mucho por recorrer en temas de legislación para el resguardo de ese patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los propietarios dejan abandonada la casa porque para el mercado inmobiliario no son atractivos, porque no pueden botarlas y hacer un edificio vertical o un conjunto o un condominio, porque no es un negocio rentable, no lo pueden utilizar. Y los dueños prefieren que la propiedad se pierda antes de poderle invertir más en ello. Y luego creo que algo que se vuelve conflicto también en estos lugares declarados patrimonio es el turismo masivo y la falta de control en la carga que aceptan para cada sitio arqueológico o para cada patrimonio nombrado. No tenemos una justa medida para poder para poder medir esa carga, aunque esté reglamentado y aunque esté ordenado por ley, ¿verdad? Pero ahí volvemos al tema de la formación. Si nuestros guías de turismo y nuestra parte patrimonial no sabe defender lo que nos pertenece, pues ahí tendremos miles de turistas sin ningún respeto por el patrimonio en donde caminen, ¿verdad? Ya, yo voy a partir de una frase que me ha parecido muy bonita de todas las mesas de trabajo que hemos tenido, y es justo: la narrativa de un territorio es su paisaje. Así es que nosotros tenemos que ver cómo vamos a tratar este paisaje, cómo vamos a tratar a nuestro territorio. Y justamente es desde la importancia de la gestión de este patrimonio desde un conocimiento en territorio. Como les decía, es un conocimiento, estamos ya empezando a hacer proyectos y lineamientos de trabajo en territorio, conociendo la geografía de nuestros lugares, de nuestros sitios arqueológicos, conociendo la gente que vive en ellos y sobre todo este tejido social que se está creando dentro de este territorio, que tiene una riqueza cultural impresionante. Tenemos patrimonio sonoro, patrimonio gastronómico, patrimonio cultural, obviamente, y un patrimonio natural que está puesto en riesgo, pero que la gente está empezando ya a empoderarse de esto. Hemos recibido la ayuda de varias instituciones, organizaciones internacionales, la cooperación como la OEI. Hemos tenido también capacitaciones en este proceso formativo por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la colaboración de expertos como José Juan Cano,
entre otros, quienes nos han brindado justamente las bases para elaborar estos proyectos de desarrollo territorial y proyectos sostenibles. Han puesto la semillita para que no copiemos justamente los proyectos que se están desarrollando aquí, pero tomemos lo mejor de ellos y podamos con nuestra realidad poder elaborar proyectos que sean sostenibles y sustentables y que sobre todo que las comunidades puedan poner en práctica sus conocimientos, mostrar a los demás sus conocimientos a partir de las frutas, de lo que hay en su territorio, de los recursos. Creo que esta idea justamente de retroalimentación es la base y que nos servirá para la puesta en valor de todos estos, de todo nuestro patrimonio, en especial, bueno, en mi caso de los sitios arqueológicos. Y justamente como decía Julie, también la educación como desde una metodología pedagógica, empezar por las escuelas, por los niños, quienes a la final, cuando crezcan, van a ocupar cargos que puedan poner en valor justamente la riqueza natural, cultural que tenemos. Y termino esto para dar paso a mis compañeros. Todos estos elementos nos van a permitir tener una gestión pensada, pero para mí lo más importante es una gestión pensada y sentida de nuestro patrimonio. Una gestión que lo hagamos con corazón, con conocimiento, sabiendo los recursos que tenemos, las capacidades que tiene nuestra gente y sobre todo nuestros 10.000 años de historia, que podamos ponerlos en valor. Así es que pienso que justamente esta visión de reinterpretación del patrimonio es la que nos hace falta y la que nos va a permitir poner en valor, conservar nuestro patrimonio cultural. Coincido con lo que han dicho mis compañeras plenamente. Miren, agrego 2 notas nada más. La primera, un problema real que estamos teniendo, por lo menos a veces, sin duda alguna en el continente americano y en otras partes del mundo se ven también señales, que se trata de hacer del patrimonio cultural en general o natural un producto turístico, casi en automático. Tienes una ciudad que está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial, inmediatamente se le quiere dar el carácter de producto turístico, pero cuando ni siquiera como patrimonio cultural lo tienes a nivel de un bien cultural y por lo tanto un bien del cual se esté apropiando la comunidad. Y directamente te dicen Zacatecas, 1993, inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. Al año siguiente se incrementó el número de restaurantes, de hoteles, de discotecas. Y tú dices, bueno, pues está bien, son atractivos que se le van dando, pero es toda una estructura en la cual la comunidad no está participando. Y en ese sentido empieza a haber un desdén del conjunto de la población y de una entidad hacia un centro histórico que se está viendo muy adornado, muy cuidado, etcétera, etcétera, justamente por esa idea de que eso debe de ser el patrimonio, un atractivo turístico. ¿De dónde viene este problema? Y con eso quiero concluir en este sentido mi participación. Mientras los países y la empresa no construyan un sector primario, secundario y terciario que le esté dando a la sociedad el conjunto de bienes y valor social que se requiere para sobrevivir, van a estar encontrando alternativas fáciles de que ya nos declararon tal sitio patrimonio mundial, un paisaje, un itinerario, un esto y lo otro, pues que eso sea lo que nos resuelve el problema de falta de empleos en el sector agropecuario, que eso sea el problema que nos venga a resolver un itinerario, lo que sea, porque no hay en la industria el número suficiente de empleos. Y entonces los modelos de desarrollo con los que estamos enfrentándonos nos muestran que no hay esa percepción de que el patrimonio cultural de entrada debe de ser el sustento, sí, de identidad, sí, de memoria, pero también de las condiciones de vida de un desarrollo humano integral, pues de quienes están ahí. Yo creo que todos conocemos los ejemplos de lo que ha ocurrido en Barcelona, de lo que ha ocurrido en Venecia, de lo que ya está ocurriendo en otros lados. Ya hay otros países incluso que en nuestro continente, en América Latina,
ya están poniendo no más turistas Sí. y no más, no digo nacionalidad, porque ya todo el mundo es muy susceptible en otros países, mejor, no más turistas, punto. El tema es que esa caracterización nos debería de hacer pensar que el turismo no es un recurso renovable y en función de ello el turismo es una construcción también que tiene que ver con esa parte cultural que ¿quién quisiera ir un solo día, aunque fuera un solo día, a un lugar que se llama Risco Caído, ahora para el 21 de diciembre, para que vean la salida del sol en el solsticio de invierno? No nos ha tocado ir a algunos y estamos haciendo ya nuestra alcancía y esperamos algún día ir por ahí, solo para ver eso. Para quienes tengan la oportunidad de un 21-22 de septiembre ir a un sitio que se llama Chanquillo, en el norte, en el noroeste del Perú, se van a quedar asombrados con uno de los observatorios arqueoastronómicos más impresionantes del planeta. Quienes quisieran conocer uno de los pocos sitios donde fue construida una zona arqueológica prácticamente sobre la línea del Trópico de Cáncer, están cordialmente invitados a ir a Zacatecas el 21 de diciembre, el 21 de marzo, el 21 de junio o el 21 de septiembre, porque son eventos arqueoastronómicos que tienen lugar los 4 cambios de equinoccios y solsticios. Si eso es capaz de mover poblaciones de un lado a otro del planeta, el turismo tiene un valor significativo que va a ser ganar, como se dice el día de hoy, absolutamente para todos los visitantes, personas que están en la localidad, etcétera. ¿Por qué? Porque efectivamente esa es la perspectiva que puede tener la cultura como un bien público global. Y ojo, pues eso es en la parte cultural, por así decirlo, pero cultural el movimiento del sol, ¿no? Eso es también una condición de la naturaleza que se supo interpretar perfectamente. Cómo están las zonas de parques naturales y todo lo que es una de las que más fascinantes que yo he conocido es el área de conservación de Guanacaste, en Costa Rica, en donde un biólogo, quizás el doctor Eladio se acuerde, Jensen, creo que se apellidaba, este hombre Jensen, que era uno de los grandes biólogos, a toda una comunidad de mujeres que no habían terminado ni la secundaria, las entrenó, las capacitó y él formó un grupo de lo que llamaba metataxónomas para las clasificaciones y todo eso. Y pues eran señoras que en la noche ya andaban con su red capturando mariposas y polillas, etcétera, y les estaba dando una forma a todos los ciclos biológicos, pero una cosa impresionante. Cierro. Hay un conjunto de oficios que se están perdiendo y que inciden directamente en la conservación del patrimonio cultural. Natural también, por supuesto, pero en el cultural yo es donde lo tengo pues más visible. Y por eso, entre universidades, cátedras, estamos impulsando la creación de una escuela iberoamericana de joyería y orfebrería, en donde se recupere toda esta tradición de la metalurgia asociada con la plata, pues que nos vincula al mundo hispánico y al mundo americano. Son miles de años los que se fusionan ahí. Y esa es una posibilidad muy valiosa. Viene uno aquí junto al semáforo y ve la herrería que tiene este edificio y es una exquisitez de herrería. Quedan herreros que sepan reproducir esos patrones y trabajen el hierro forjado. En la ciudad de Zacatecas, que es donde yo vivo, no queda un solo herrero que sepa trabajar el hierro forjado. Entonces, pues ahí tenemos una tarea muy urgente. Totalmente. Sí, me dejas Habla, agregar sí, algo más perfecto. al tema. Creo que también una parte súper importante es el tema de la articulación entre la entidad que maneja el turismo en los países y los ministerios de cultura. Porque normalmente se generan rutas turísticas alrededor de los sitios declarados Patrimonio Mundial, como bien dijo José Francisco, y no puede ser, es que de verdad que no puede ser eso. No hay comunicación, no hay articulación, entonces promueven los países, los latinoamericanos por lo menos, sin considerar
que no hay infraestructura vial, que no hay infraestructura turística, que no tienen las competencias adecuadas para atender ni el tema patrimonial ni el tema de servicios. Entonces, esa articulación interinstitucional creo que también es necesaria y urgente para por lo menos para el otro lado del charco. Hombre, yo creo que al final, con el tema del turismo, hay un enfrentamiento entre atraer a los visitantes, pero está la preservación de la autenticidad. Sí. Entonces, ahí hay una decisión muy importante. A lo dicho en cuanto a los conflictos que emergen con el desarrollo económico, yo aquí sí que en España entraría con el tema de las renovables, ¿no? Que no es que se esté en contra, sino en dónde y cómo se tienen que implantar, ¿no? Entonces, ese es un tema que nosotros, por ejemplo, tenemos muchas denuncias y alertas en ese sentido, que ya que afectan a la zona buffer, pero también más allá de lo que tú estás hablando del territorio. Un territorio que a lo largo de los siglos está dando la vida y la existencia de ese monumento o de esa ciudad, etcétera. Y bueno, y eso hay que... Es un conflicto bastante potente, bastante potente. En este sentido, hemos hecho como una pequeña ronda con 3 preguntas, que hemos hablado del territorio, del patrimonio, en definitiva, las amenazas, ¿no? Los desarrollos económicos. Hemos tocado también el tema de educación como elemento muy importante, pero aquí yo veo también gente que puede preguntar o puede aportar algo a nuestro debate. Y miro también aquí a Sergio, etcétera, etcétera. ¿Y qué opinas tú de todo lo que estamos comentando? Gracias. Lo primero, encantado de estar en esta magnífica sede de Casa de América y de poder escucharles de nuevo. He tenido la suerte este fin de semana de estar en Gran Canaria compartiendo parte, no entero, pero parte del segundo foro sobre territorio y patrimonio en Iberoamérica. Así que, bueno, de nuevo un placer. Bueno, como siempre, interesantísimas todas las aportaciones. Juan Carlos, antes por alusiones, mencionabas el tema del... Bueno, yo no voy a ser como Umbral, no voy a decir aquello de vengo a hablar de mi libro, no. Aparte que no es el mío, pero efectivamente en el Ministerio de Cultura se ha hecho un esfuerzo y te agradezco enormemente que lo menciones en relación a ese libro verde de la gestión sostenible del patrimonio o del patrimonio cultural sostenible. Nunca sé cómo es, pero da igual. Creo que es una herramienta poderosa que nos puede ayudar en estos momentos en los que tantísimas amenazas y bueno, también oportunidades, ¿no?, de desarrollar de manera correcta nuestros territorios se nos pueden presentar. Y efectivamente, como libro verde que es, y también lo mencionabas, Juan Carlos, es un libro vivo, es un documento que no pretende en ningún caso ofrecer soluciones definitivas ni absolutas, sino partiendo de la situación actual, presentar lo primero buenas prácticas y que los diferentes actores que en la gestión y planificación de los territorios tengan que ver en relación al patrimonio cultural puedan actuar y puedan tener un marco de actuación común donde decir algo y donde, sobre todo, exponer buenas prácticas. Así que nada, en ese sentido, animo a todo el mundo a que entre en la página del Ministerio de Cultura. Hay una pestaña, creo que directamente en la página, la portada del Ministerio de Cultura, que te lleva directo al libro verde, y creo que es como digo, una buena herramienta en algunas de las cuestiones que se han planteado y que se han dicho hoy aquí. Gracias, Juan Carlos, por mencionarme directamente y como digo... No llevo comisión, lo he dicho de corazón, ¿eh? No, lo sé. Y mira, además estaba hablando con María Gúndez, con Carmen Cabrera, que son mi subdirectora y subdirectora adjunta. Les comentaba que estaba aquí y que estaba contigo. Creo que tenéis la semana que viene algo juntos, ¿puede ser? Sí, también. Bueno, lo hemos tenido la semana pasada. Sí, sí, el día 15 también hay otra. Lo sé, así que, bueno, encantado también de compartir contigo hoy Muy bien, este rato.
Sí, coméntanos tú también algún... Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por este espacio tan rico y tan hermoso. Comentabas algo bien importante del papel de las universidades, y es cierto, en las universidades se cocinan egos y soberbias, y eso obviamente no ha servido para nada. Pero por otro lado, hay universidades muy comprometidas y personas de las universidades que estamos trabajando en puntos como muy específicos. Nosotros particularmente estamos trabajando en una de las áreas justamente que hablabas de la vulnerabilidad, de los riesgos, de la variabilidad climática, de aspectos relacionados con sismicidad, etcétera. De hecho, con la Universidad de La Laguna, con José Juan, estamos trabajando algunos artículos, estamos haciendo investigación específicamente enfocada a hacer trabajos muy bien definidos metodológicamente para ponerlos a disposición de todo mundo y de las personas. Y además, dentro de todos esos aspectos, cuando hablamos de patrimonio cultural, también las personas las tenemos que entender como patrimonio, y que las personas a sí mismo se entiendan como patrimonio. Es una de las labores que hemos hecho. Y uno de los ejercicios más bonitos que encuentro de la valorización, se encuentra uno que hizo la Universidad Nacional, que lo sigue haciendo en Oaxaca, en una zona súper deprimida económicamente hablando, históricamente hablando, donde hoy las comunidades están aprendiendo de la riqueza de sus rocas, de sus geoformas, de su vegetación, etcétera, y están llevando ahora a las personas a un desarrollo, digamos, de carácter local, para poder ellos empezar a desarrollarse económica y socialmente, y obviamente haciendo hasta cuidado del medio ambiente. Así que también hay puntos muy brillantes y que obviamente suponen muchísimos retos más. Muchas gracias. Eladio, ya que te tenemos aquí, dinos unas cuantas palabras. Bueno, yo estaba contemplando el Palacio Linares diciendo qué suerte, que la piqueta no se lo llevó en los años 60, que cayeron 20 palacios parecidos a este en la Castellana, que era muy bonita. Digo, bueno, pero es que el patrimonio tampoco puede salvar de todo, ¿eh? Lo del turismo hay que estudiarlo porque estamos quejándonos de la España vacía, donde hay mucho patrimonio a propósito, pero nadie va a visitarlo, y en cuanto se monta algo, no voy a decir parecido al Camino de Santiago, ¡ay, hay demasiada gente! Bueno, desde que se declaró primer itinerario cultural europeo, en los siguientes 30 años el número de visitantes se multiplicó por 100, así que alguna culpa llevamos. Pero les quería contar una anécdota, el Consejo Europa, ¿no? El Consejo Europa, la cultura y el patrimonio fueron las primeras cosas que se interesó. Y empezamos a hacer convenios. Oiga, hay que hacer un convenio sobre los edificios históricos. Vamos, sobre el patrimonio de edificios. Y estos convenios tenían una cantidad de prohibiciones. Hay que conservar el entorno del movimiento. Está prohibido los estados firmantes. Hicimos otro, el de La Valeta, sobre protección del patrimonio arqueológico. Estará prohibido las cosas, en fin, las búsquedas ilegales, se protegerá de cualquier tipo de desarrollo. Y luego me tocó a mí negociar uno que era el convenio de paisaje, que tenía muy pocas obligaciones, tenía solo una obligación: reconocer por ley el paisaje. Muchos países no lo han hecho, es decir, porque ¿cómo se decían los abogados? ¿Cómo se va a proteger una cosa que no está reconocida? Si no se reconoce por ley, ¿por qué va? Oiga, usted que está poniendo aquí una torre y aquí usted quién ha dicho que no puedo, si cumplo las normas urbanísticas o de paisaje. Entonces, si no hay normas de paisaje, no se... Y al final llegó el convenio de Faro. Y el convenio de Faro es ya pura poesía. Pero es un convenio en que todas las cosas que han estado ustedes diciendo la última hora se traen. Es decir, es un convenio sobre la importancia del patrimonio cultural para las sociedades, y que en el fondo es un convenio bien examinado, porque al principio decimos, ¿qué convenio más raro? Se firmó y los países no lo firmaban. 10 años y lo firmaban 3 países. Y al final la razón era que era un convenio demasiado avanzado. Ahora lo han firmado todos los países, prácticamente los 50 países, quizá unos menos, desde que echamos a Rusia, del Consejo Europa.
Pero este convenio yo les invitaría a releerlo. Yo lo releo de vez en cuando y digo, oye, es muy interesante, porque toca todas estas. Por ejemplo, se habla de la formación, se habla del derecho de las comunidades a participar en la decisión. Se habla de las obligaciones de las comunidades, de la gente para participar en el patrimonio. Se habla en el fondo se habla mucho de derechos, que es de lo que el Consejo de Europa es bueno. Se habla del patrimonio como un derecho humano. Se habla del patrimonio como el derecho a un entorno agradable. Se habla del patrimonio como contribución a la calidad de vida y como también para el progreso de las sociedades. Entonces, yo es un convenio que creo que merece la pena releérselo porque al final da muchas pistas y yo, en fin, ya saben que me conocen ustedes por los itinerarios culturales. Digo, estos itinerarios fueron inventados antes del convenio de Faro, pero ya con toda la filosofía. Y era muy interesante y era mucho en lo que abundabais vosotros antes, de que no se puede dejar el patrimonio solo a los estados o al ayuntamiento, esto es responsabilidad de otros. No, tienen que implicarse todo el mundo, porque aquí los bienes de la Iglesia serán de la Iglesia, pero la gente los considera como suyos. Es decir, no es como en México que se hicieron ustedes con todos. Pero, en fin, lo digo digo a ustedes, sociedad civil. Yo ni entro ni salgo. Yo espero que se conserve. Bueno, pues nada, eran unas reflexiones y, en fin, volviendo aquí a Linares, creo que hemos tenido suerte. Y eso de que haya sido, como ahora para alojar la Casa de América me parece fantástico. Está muy cerca del corazón de Madrid, no hay más que cruzar la calle, al ayuntamiento. Bueno, antes era Casa de Correos, pero, en fin, la antigua Casa de Correos esa sí que era céntrica. Bueno, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias. Me están diciendo que ¿Ya? sí, pero yo no me voy de aquí sin hacer algún tipo de reivindicación, perdona, porque todo lo que estamos hablando aquí, desde el punto de vista legislativo, es importante recogerlo. Y en este sentido, el Estado español debería ya, de alguna manera, sacar la nueva ley estatal de patrimonio, donde todo lo que estamos hablando, el convenio de Faro, directrices de UNESCO en tema de patrimonio mundial, los estudios de impacto patrimonial, los planes de salvaguarda en temas de emergencia, etcétera. Es decir, que estamos con una ley que de alguna manera es del año 85. Bueno, la anterior duró mucho más, que fue del 33 al 85, pero con toda la gente que nos movemos en este sentido, que de comunidades autónomas, que aunque están cambiando esa legislación, pero necesitamos un paraguas como mucho más grande, porque si no tenemos el convenio de Faro, muy bien, se ha firmado, pero la ley vigente... La ley vigente es la ley vigente y tú vas a dar la licencia en función de la ley vigente. Si no la renovamos, pues tendremos problemas con los técnicos, que es realmente lo que tenemos para la salvaguarda del patrimonio. Con lo cual, pido esa revisión por parte de la legislación, ¿no? Bueno, dicho eso, no lo tenía preparado, pero me ha salido. Salió bien, lo siento. salió bien. Bueno, pues yo había escrito aquí una cosita que creo, la voy a leer porque creo que me ha salido bien. Dice, antes de despedirnos, quiero recordar a aquello que nos une profundamente, que es el patrimonio compartido entre España y América. Y como se ha dicho aquí, que es un patrimonio que vive en nuestras lenguas, en nuestra música, en la ciudad en que se parecen a pesar de la distancia, se parecen muchísimo, y en la historia que reconocemos como propia, aunque nazcan al otro lado del océano, que es lo que hemos dicho aquí. Cuidarlos juntos es honrar ese puente invisible, que también hemos comentado del puente invisible, que nos conecta y que sigue creciendo con cada colaboración, con cada mirada que reconoce en el otro una parte de sí mismo. Gracias por seguir construyendo entre todos este legado vivo y que nos hermana. Muchas gracias y sobre todo darle las gracias a Casa América de esta oportunidad de conexión que podemos tener entre América y España, que creo que la tenemos, pero tenemos que incrementarla. Pues muchísimas gracias a todos.